Ya saben, si tienen dudas, preguntas, interrumpen nada más. Ah, Bien. Entonces, ya hemos visto el proceso de fecundación, hemos visto después de la fecundación que pasa, empieza a dividirse el cigoto hasta formar una mórula, ¿no? Es muy importante que sepan cuántas células tiene una mórula, de 12 a 16, y luego pasa ya a organizarse de diferente manera, ¿no? Empieza a formar un blastocisto. Un blastocisto tiene dos partes, ¿no? Un trofoblasto, que es la parte externa, y un embrioblasto que está por adentro, digamos, ¿no? Que es un bollito ahí adentro. Esas dos partes son muy importantes. Ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos. Ya desapareció la membrana pelúcida, ¿no? Al quinto día desaparece la membrana pelúcida. Y bueno, ya está listo para implantarse. Vamos a empezar ahora ya la semana 2, ¿ok? Terminando la semana 1, empezando la semana 2, se produce la implantación. Em, Acá tenemos al blastocisto, ¿no? Con sus dos partes, el embrioblasto y el trofoblasto, también llamado masa celular externa, el trofoblasto, masa celular externa, y lo de adentro, el embrioblasto, masa celular interna. Bien, em, ya hemos visto acá, quinto día desaparece la membrana pelúcida, sexto, séptimo se da la implantación. Bien, ya hemos visto esto también, el endometrio debe estar en fase secretora, ¿ok? Debe estar en fase secretora con un endometrio grueso, con glándulas tortuosas, con varios vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, estos de acá son los vasos sanguíneos. Está muy vascularizado esta zona. Estas son las glándulas, ¿no? Súper llenas. Bien, ¿qué pasa acá? Si no hay fecundación, em, el cuerpo lúteo crece hasta el noveno día ovulatorio. ¿Ok? El cuerpo lúteo saben que es el resto, ¿no? Que quedó de las células foliculares, ¿no? Que rodeaban al ovocito. Bueno, el cuerpo lúteo es muy importante, sobre todo después de la fecundación, ¿ok? Pero si no hay fecundación, crece hasta el noveno día y desaparece, se transforma en cuerpo albicans, ¿ok? Va a disminuir la progesterona porque el cuerpo lúteo era el que estaba dando esa progesterona y se da la menstruación, finalmente. Bien, toda esta capa del endometrio, bueno, no toda, ¿no? Pero gran parte de la capa se desprende y comienza otra vez el ciclo, ¿no? La fase proliferativa. Ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero ¿qué pasa si hay fecundación? Esta hormona, la hormona gonadotropina coriónica humana, mantiene el cuerpo lúteo, o sea, evita que se transforme en cuerpo albicans. Entonces el cuerpo lúteo se va a mantener produciendo ¿qué cosa? Progesterona, porque esa es la función. Se produce progesterona hasta el final del cuarto mes. ¿Pero por qué hasta el final del cuarto mes? Porque al cuarto mes ya vamos a tener una placenta más o menos formada, ya, ya establecida. Entonces la placenta es la que va a empezar a generar las hormonas, en este caso la progesterona. Bien, esto es muy importante, esto lo han preguntado, ¿no? El cuerpo lúteo, ¿hasta qué punto se mantiene si hay fecundación? La respuesta es hasta el cuarto mes. Bien, finalmente regresiona, ¿ok? Regresiona ya al cuarto mes. Esas cositas son importantes que las tengan en cuenta. Bien, volvamos entonces a la implantación. Tengo el blastocisto, ya desapareció la membrana pelúcida, entonces se va a iniciar el proceso de implantación. Hay fases. Vamos a ver la primera, que es la aposición. ¿Qué es la aposición? La aposición es que la cara donde está el embrioblasto, debe mirar al endometrio, ¿ok? El embrioblasto y el endometrio se deben mirar, y eso se llama aposición, ¿no? Porque el embrioblasto puede caer como sea, puede estar mirando para cualquier lado, puede estar mirando para acá, para acá, para acá, pero debe darse la aposición. Bien, se da la posición, embrioblasto mirando al endometrio, y luego se da la adhesión.
se deben reconocer. Todo es reconocerse. Se debe reconocer las células del endometrio con las células del trofoblasto. Se da el reconocimiento a través de los pinopodos e integrinas y se va a dar la receptividad endometrial. Bien. Para que se dé este proceso de receptividad, em, intervienen estos marcadores, ¿no? La COX-2, el factor de crecimiento epidermal y el factor inhibidor de leucemia. La ventana de implantación es de 20 a 24 días. ¿Ok? Si no se, en ese periodo no se produce este proceso de aposición y adhesión, el blastocisto va a morir, va a caer. ¿Ok? Bien. Ahora, bien, ya se produjo la implantación, ya está dentro del endometrio el blastocisto. Empezamos la segunda semana, ¿ok? Con el día 8. Esta semana, la segunda semana es la semana llamada la semana de los pares. Dije demasiadas semanas. ¿Ok? Es muy importante esta semana. ¿Por qué? Porque como dice su nombre, van a empezar a aparecer dos cosas, ¿ok? De cada cosita se va a dividir en dos. Por ejemplo, la masa celular externa, que es el trofoblasto, que es todo esto de acá, va a empezar a diferenciarse en dos estructuras, en el citotrofoblasto y en el sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto es esto de acá que vemos. Voy a ponerlo de otro color. ¿Ok? El citotrofoblasto es esto, ¿ok? Es una capa celular muy delimitada, o sea, las células, se pueden observar la delimitación de las células. Generalmente son células cuboidales, ¿ok? Y luego vamos a tener a otra estructura, que ese es el sincitio trofoblasto, que es este. Esto es el sincitio trofoblasto. Son células también, pero no tienen una morfología concreta, ¿ok? Y son altamente invasivas. El sincitio trofoblasto es la estructura por naturaleza para invadir el endometrio. Esa es su función, invadir endometrio. Empieza a invadir, invadir, invadir. Y quien le sigue en la invasión es el citotrofoblasto. El citotrofoblasto lo va a invadir, perdón, va a continuar la invasión, va a seguir la invasión del sincitio trofoblasto, formando vellosidades. ¿Ok? Este es el citotrofoblasto formando vellosidades, siguiendo al sincitio trofoblasto que de manera agresiva invade el endometrio. ¿Y cuál es la función del trofoblasto? ¿No? Es generar una comunicación, ¿ok? Entre el embrión que se está implantando y la madre, los sinusoides maternos, los vasos sanguíneos maternos. Está buscando una comunicación, ¿ok? Bien. Luego, el embrioblasto, lo de adentro, la masa celular interna, se va a dividir en dos capas, en el epiblasto e hipoblasto, ¿ok? Dos capitas, epiblasto e hipoblasto. Y por último, la única cavidad que teníamos, ahora va a haber dos cavidades. Vamos a tener a la cavidad amniótica, que es esta, la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Bien, más adelante van a tener mayor relevancia, pero por ahora nos quedamos con esto. Esto les encanta preguntar, chicos, les encanta, porque es fácil, ¿no? Día 8, semana de los pares, dos cosas. El trofoblasto se divide en dos cosas, en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Y el embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto. Y hay dos cavidades nuevas, cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Bien, día 8, no se olvide. Entonces, continúa la invasión, ¿no? Fíjense, el sincitiotrofoblasto está invadiendo, está invadiendo, está invadiendo. ¿Y quién le sigue? El citotrofoblasto, formando las vellosidades, ¿ok? Cuando veamos placenta vamos a entender mucho mejor esto de las vellosidades. Pero por ahora quédense con esto, ¿ok? Primero va el sincitiotrofoblasto y luego le sigue el citotrofoblasto. Bien, al día 9-10 se llama el periodo lacunar.
porque ya se están formando lagunas trofoblásticas. ¿Ok? Acá podemos decir que ya hay cierto grado de comunicación con la madre, ¿no? Por las lagunas trofoblásticas. Es básicamente el líquido trofoblástico que se está juntando con los sinusoides maternos. Pero si no me equivoco, creo que es el día 11, cuando ya se inicia una comunicación, para ser exactos, ¿no? Pero posterior a esto, día 9 y 10, periodo lacunar. Em, Acá está interviniendo la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿ok? Y se va a dar la desidualización. La desidualización es como separar el embrioblasto, ¿no? En partes. Acá no lo puedo explicar muy bien porque tendría que mostrarles un gráfico de un embrión más avanzado para entender mejor. Lo vamos a ver en placenta, pero vamos hablando básicamente al ras de la desidualización. La decidua, vamos a poner lo que son partes, ¿ok? Vamos a tener a la decidua basal. La decidua basal es esta de acá. Lo que vendría a ser la placenta, donde se va a formar la placenta, esa es la decidua basal. En este caso sería esto. En este punto del desarrollo sería esta mi decidua basal. Luego tenemos a la decidua capsular. La decidua capsular va a ser esto de acá, lo que va a rodear al embrión, directamente al embrión. ¿Bien? Porque esto va a ser mi embrión, finalmente. Estas dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, van a ser mi embrión. Y lo que rodea al embrión va a ser esto de acá, que va a ser en algún futuro será solo la membrana amniótica, pero por ahora es un corión. Los estoy confundiendo demasiado. Corión lo vamos a ver cuando veamos placenta. ¿Ok? Pero por ahora, decidua basal, donde va a estar la placenta. ¿Ok? O la mayor parte de la placenta. ¿Bien? Decidua capsular, lo que va a rodear al embrión. ¿Bien? Y por último, la decidua parietal es el resto de la estructura que va a intervenir en el desarrollo del embrión, que sería el resto del endometrio, por ejemplo, puede ser mi decidua parietal. ¿Bien? No se hagan muchos problemas con esto, que en la clase de placenta tengo un gráfico, un cuadro que resume todo. ¿Ok? El blastocisto continúa implantándose. Fíjense. En este punto ya se introdujo completamente en el endometrio. Eso es lo que se busca, que el blastocisto se meta por completo en el endometrio. Porque fíjense, esta es mi capa del endometrio. Y ya no se ve el blastocisto, ya está completamente adentro. Y fíjense, acá tengo al citotrofoblasto y al sincitio trofoblasto invadiendo. Pero ¿en qué parte se dan cuenta que está invadiendo más? En la parte embrional, ¿no? Otra cosita, esto se llama cara embrional y esto es la cara aembrional. ¿Ok? Embrional y aembrional. Em, Bien, acá vemos que que está invadiendo más, pero por esta parte también, ¿no? Por acá también hay sincitotrofoblasto, también hay citotrofoblasto formando algunas vellosidades. No se preocupen que esa parte finalmente desaparece, ¿no? Nos vamos a quedar solo con esta. Solo esta parte se va a desarrollar finalmente y va a formar la placenta, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo el, el trofoblasto, ¿no? Con sus dos partes, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Está formando placenta. ¿Bien? Bien. Hacia el final de la segunda semana se inicia una circulación úteroplacentaria. La implantación al día 12 ya se denomina periodo trabecular. Acá se da la formación se continúa la formación del trofoblasto y hay una comunicación de las lagunas trofoblásticas con los sinusoides maternos. Y el trofoblasto del polo ave embrionario es poco diferenciado. Importante, día 12, ya hay una comunicación entre los sinusoides maternos, o sea, los vasos sanguíneos maternos, y las lagunas trofoblásticas, ¿no? Que se están formando.
¿ok? Y si se dan cuenta, el trofoblasto del polo A embrionario, o sea, este de acá, es poco diferenciado. El que mayor desarrollo va a tener es el del polo embrionario, ¿no? Bien. Obviamente porque ahí se va a formar la placenta. En el mantenimiento del embarazo, al día 14 continúa la hormona gonadotropina coriónica humana, que es detectable desde el día 9. ¿Y quién la produce? El sincitio trofoblasto. ¿Ok? Por eso es que las pruebas de embarazo, las sanguíneas, utilizan esta hormona, la gonadotropina coriónica humana. ¿Ok? Porque es detectable desde el día 9 de la fecundación. ¿Ah? ¿Ok? Bien. O sea, desde ese día ya podemos identificar un embarazo. Entonces, es muy importante. Sobre todo para descartar patologías, ¿no? Porque como ya les expliqué, en alguna clase hay amenorreas, ¿no? Amenorreas secundarias. Las secundarias es que han tenido su primera menstruación y de la nada dejan de menstruar. Eso, pues, un signo de alarma, claro. Pero hay que descartar primero la principal, o sea, la principal causa, que es embarazo. Y con eso se descarta muy rápido. Bien. También está el factor de crecimiento vascular endotelial. Bien, no hay mucho más que decir acá. ¿Ok? Algo importante también es de conocer algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, el embarazo ectópico. Lo hemos mencionado cuando hablamos de membrana pelúcida, ¿ok? Cuando hablamos de membrana pelúcida, dijimos que la membrana pelúcida es importante porque evita el embarazo ectópico. ¿Pero qué es el embarazo ectópico? Es cada vez que ustedes vean la palabra ectópico o ectopía es porque está fuera de lugar. No debería estar ahí, ¿ok? Básicamente. Em, ¿Y por qué se produce? Básicamente porque la membrana pelúcida desaparece muy pronto o no se mueve correctamente este cigoto, ¿no? Este cigoto, esta mórula no se mueve correctamente o se mueve muy lento que al quinto día desaparece la membrana pelúcida, pero al quinto día sigue en una trompa, por ejemplo, ¿no? Digamos. Al quinto día ya desapareció la membrana pelúcida, pero ese blastocisto sigue en una trompa de falopio. Entonces se va a implantar ahí, porque ya tiene capacidad de implantarse y tiene capacidad altamente invasiva, ¿ok? Acuérdense del sincitio trofoblasto, es muy invasivo. Entonces se va a implantar acá. ¿Y qué problemas me trae? Me va a romper la trompa de falopio, hemorragias que no se van a controlar y obviamente no va a ser viable este producto. Igual, si se implanta en el istmo, igual va a haber una ruptura porque el istmo no está preparado para esa capacidad invasiva. ¿Ok? A pesar que va a tener contacto con el endometrio, igual va a haber una ruptura de la trompa. Va a haber hemorragia. Fíjense acá. Acá han extraído una trompa de falopio completamente rota, ¿no? Pero miren, ya se estaba formando el trofoblasto. Trofoblasto, ya había un embrión, ¿no? Fíjese la capacidad invasiva que tiene. Es interesante. También se puede implantar en el mesenterio, o en el ovario, ¿ok? O en la misma ampolla, o, o en el cervix, ¿ok? En el canal de parto, digamos, no en el cervix. En el canal de parto o en el orificio interno del útero. ¿Y por qué es grave que se implante ahí? Por, por la gran cantidad de hemorragia que va a haber, ¿ok? Si se implanta ahí, que es una abertura básicamente, ¿dónde se va a formar la placenta? O acá, o acá, o acá, ¿no? En cualquier lado se puede formar la placenta. Y la placenta es una estructura muy vascularizada. Y si hay una fuga, porque es básicamente, va a haber una fuga, va a haber mucho sangrado, esa mamá probablemente va a tener anemia, ¿no? Y una madre con anemia va a tener un producto deficiente, ¿ok? Y probablemente el producto muera. Y la madre probablemente también,
porque va a ser una hemorragia considerable, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Ahora, la cavidad amniótica. Hemos escuchado mucho sobre la cavidad amniótica, ¿no? La membrana amniótica, cavidad amniótica, ¿no? Es donde se desarrolla el embrión. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se forma? Ya lo hemos visto acá. A la semana 8, perdón, al día 8, semana 2, se empieza a formar esta nueva cavidad. La cavidad se va a ubicar por encima del epiblasto, ¿ok? Acá tengo el epiblasto y por encima de él se va a formar la cavidad amniótica. Y por debajo del hipoblasto vamos a tener al saco vitelino, ¿ok? Esta cavidad fisiológica la dice. ¿Y por qué? Porque es una cavidad que es transitoria, es parte del desarrollo embrional, es normal que haya un saco vitelino, pero este saco vitelino regresiona finalmente. O sea, ya para el desarrollo de la semana, a ver, ¿qué semana ya no hay saco vitelino? Puede ser 22, ¿no? No recuerdo bien. Pero el saco vitelino llega a desaparecer, ¿no? Quedando un rezago, ¿ok? Que podría ser, em, creo que es el alantoides, ¿no? El rezago embrionario, pero bueno. Bien, escrito lo que he dicho, ¿no? Segunda semana, semana de los pares, trofoblasto se diferencia en dos, citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto, embrioblasto, forma un par de capas, epiblasto e hipoblasto, par de cavidades, cavidad amniótica, saco vitelino. La placenta es la unión del sincitiotrofoblasto y las células deciduales de la madre, ¿ok? Y se empiezan a formar lagos sanguíneos, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Los sinusoides maternos con las lagunas trofoblásticas del embrión que está invadiendo, empiezan a generar una comunicación acá. ¿Bien? Con las vellosidades, sobre todo, ¿no? Esto va a ser algo muy interesante cuando veamos la placenta. Van a entender mejor esto. Porque ustedes, no sé si recuerdan que la sangre nunca se va a mezclar, ¿no? No es que el embrión que se está implantando, no es que se va a mezclar la sangre del embrión con el de la madre, no. La placenta, que va a ser el vínculo entre ambos, va a tener un contacto indirecto con la sangre materna. Voy a explicarlo rapidito, porque es bueno que ya lo tengan en mente. Imagínense hacia la placenta, ¿ok? Como un cuenco lleno de sangre, ¿ok? Un cuenco lleno de sangre. A este cuenco lleno de sangre materno, acá este cuenco va a estar rellenado de sangre materna. Acá lo que vamos a introducir es unas esponjas así, así, así digamos, ¿no? Unas esponjas, ¿ok? Bien, esta es una placenta, así en grandes rasgos. Tiene tres partes la placenta. La zona basal, esta es la parte fetal, ¿no? Que va a ser, este es el cordón umbilical, ¿ok? Es el cordón umbilical. Y estas son las vellosidades que les mencionaba, ¿ok? Son vellosidades. Estas vellosidades van a ser remojadas, digamos, yo lo veo así. Las vellosidades se remojan en la sangre materna. Y el cuenco va a ser el espacio intervelloso, va a estar lleno de sangre materna, ¿no? Y las vellosidades se remojan en ella. Entonces, ahí se da el intercambio gaseoso a través de las vellosidades y la sangre materna. ¿Bien? Ya lo vamos a explicar un poquito más detallado, pero es básicamente eso. Y por eso es muy importante esta parte. Si se dan cuenta, se está formando esas vellosidades que van a quedar remojadas, digamos, en pocas palabras, en los sinusoides maternos que se están formando. ¿Ok? Bien.
Ya dejamos todo eso, dejamos la segunda semana. Lo más importante de la segunda semana, chicos, es en verdad la semana de los pares. Lo que les van a preguntar básicamente es esto, ¿no? ¿Qué se forma? ¿El trofoblasto que me da? ¿El embrioblasto que me da? ¿No? Básicamente es eso. Ahora, pasamos a la tercera semana. ¿Ok? En la tercera semana lo característico es la gastrulación, que es básicamente el tema de la clase. ¿Ok? La gastrulación es la formación de mis tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ok? Bien. Em, a grandes rasgos, estas tres capas me van a dar todo, todo del embrión, todo, 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 todo. Por ejemplo, el ectodermo me va a dar el sistema nervioso y la piel, pero no toda la piel, solo la epidermis, ¿ok? Solo la epidermis. El mesodermo me va a dar todo lo que tenga músculos, esqueleto y aparato génito urinario, ¿ok? O sea, riñones y el aparato reproductor. Y el endodermo me va a dar glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado, ¿ok? Y bien, vamos a ir desdoblándolo durante toda la clase de embriología, vamos a ir desdoblando esto. Acá les voy a dar una visión amplia de cómo se va a dividir, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a dar? Pero en cada clase vamos a ir profundizando en cada capa. No en cada capa, en cada sistema, perdón. ¿Ok? Porque no todo un sistema se forma de una sola capa germinal. Intervienen todas, ¿ah? Todas intervienen en conjunto, pero hay una que resalta, ¿no? Hay una que es más importante que la otra. Lo vamos a entender después. Bien, la gastrulación. ¿Recuerdan a los dos discos que teníamos, el hipoblasto y el epiblasto? ¿Se acuerdan? Del embrioblasto se dividía en dos capas: epiblasto, acá lo tenemos, epiblasto e hipoblasto, ¿no? Bien, em, acá tenemos la cavidad amniótica y acá el saco vitelino. Bien. El epiblasto es la parte más importante para la gastrulación. ¿Por qué? Porque el hipoblasto no me va a dar nada importante hablando embrionalmente. Para la formación de la placenta sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el hipoblasto me va a dar el endodermo del saco vitelino y que finalmente me va a dar mesodermo extraembrionario. Cada vez que lean esta palabra de extraembrionario es básicamente que es necesario para formar un ser vivo, pero no me va a formar el embrión. ¿Ok? El embrión, lo que conocemos, lo que va a ser un humano. Eso no forma nada. ¿Ok? Por eso es extraembrionario. Sí es necesario para la formación, pero per se no forma nada en el embrión. En cambio, el epiblasto sí. Este se va a dividir en ectodermo embrionario y luego va a haber otra estructura que es la línea primitiva. La línea primitiva se forma del epiblasto, ¿ok? Lo vamos a ver después. La línea primitiva es como un conjunto de células que se van a unir, ¿no? Del epiblasto se van a unir y a partir de esa línea primitiva me van a dar otras capas. Se van a formar otras capas, que va a ser el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario. Entonces, acá ya tenemos tres capas, esas tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos provienen de epiblasto, ¿ok? Todos vienen del epiblasto. Bien. Otra cosa importante es el proceso notocordal o la notocorda, que también viene de la línea primitiva. ¿Ok? De la línea primitiva pues, se forma mesodermo, endodermo y notocorda. Y también me va a dar mesodermo extraembrionario, que no me importa, ¿no? Que no me importa porque no forma parte del embrión. ¿Ok? Contribuye al desarrollo, claro, contribuye al desarrollo del embrión, pero no forma parte del embrión. Espero que me estén entendiendo esa parte, realmente. A ver, yo creo que no, porque ni yo me entendí. Vamos a explicarlo rapidito. Voy a tratar de explicarlo rapidito. Eh, Cuando hablo de embrional,
¿no? De embrional me refiero a esto que conocemos, ¿no? Al embrión, lo que va a ser el ser humano al final, ¿no? Lo que va a formar el ser humano, esto, eso es embrional. Lo que me va a dar la cabeza, cuello, músculos, todo lo que tenemos en un ser humano o en un recién nacido, me refiero a embrional, ¿no? Todo lo que pueda formar. Pero un embrión no se forma por sí solo. Hay otras estructuras importantes, que por ejemplo es la placenta, ¿no? El cordón umbilical por acá y la placenta. Para que se forme esa placenta, para que se forme la membrana amniótica, para que se forme todo eso, necesitan, son células, todo esto son células. Entonces, es donde vienen las estructuras extraembrionales, ¿no? Por ejemplo, la placenta sería una estructura extraembrional. La, la membrana amniótica sería una estructura extraembrional, ¿ok? Son necesarios para que se forme el embrión, pero no forman parte del embrión al final, ¿ok? Es eso básicamente. Bien, ahora, algo muy importante es la notocorda. ¿Por qué? Porque es lo primero, no es lo primero que se forma, pero es el eje principal del embrión. Es el eje principal. ¿Recuerdan a la línea primitiva? Bien, esto de azul es el epiblasto. ¿Recuerdan? Del epiblasto se formaba una línea primitiva, ¿no? Que era un conjunto de células que se iban a unir. Y también se forma una fosita, ¿no? La membrana bucofaringea. Esta membrana va a ser eh, lo que dice, pues, la boca, ¿no? Me va a dar lo que va a ser la abertura eh, bucal, pero mucho más adelante. Básicamente, sirve para hacer el eje, ¿no? Céfalo-caudal. Bien. Bien. Una vez que ya tengo la línea primitiva, por debajo de la línea primitiva se va a formar una estructura. Por debajo se va a formar una estructura que se llama notocorda, ¿ok? La notocorda, como ya les mencioné, va a ser el eje principal. Hay que recordar que la línea primitiva no es el tubo neural, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo se forma el tubo neural. Bien, esto es lo que les decía. Tengo acá el epiblasto, tengo la línea primitiva y por debajo se va a ir formando la notocorda, ¿ok? Se va a ir formando y bien, ya tengo mi notocorda. Y a partir de esta notocorda se va a empezar a formar el tubo neural, no de la notocorda, pero va a utilizar a la notocorda como eje. Bien, fíjense. Acá tengo la línea primitiva, por debajo de la línea primitiva se va a empezar a formar la notocorda, ¿ok? Y ya vemos que se van formando mis tres capas al mismo tiempo, ¿no? Ya se empieza a diferenciar en ectodermo, a la mitad tengo el mesodermo y por debajo tengo el endodermo, ¿ok? Bien, ahora, si les preguntan, ¿de dónde se forma la notocorda? ¿No? No, ustedes no van a responder de la línea primitiva. No, no, no. Sigue el eje de la línea primitiva, pero la notocorda se forma por debajo de ella. Y por debajo tenemos al endodermo. Y acá lo vemos en este gráfico. De las células endodérmicas se va a empezar a formar la notocorda. ¿Bien? Así como se van a ir juntando y van a ir formando la notocorda hasta que la notocorda ya se separa completamente del endodermo. ¿Ok? Pero sigue el eje de la línea primitiva. ¿Bien? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se forma? La línea primitiva, ¿no? Después se empieza a formar la notocorda a partir de ese mismo eje. Pero ¿de dónde viene la notocorda? Viene de el endodermo. Al final, la notocorda no va a formar una estructura importante en el embrión. Al final va a quedar como un rezago embrionario, ¿ok? Y ese rezago embrionario va a ser el núcleo pulposo. ¿Y dónde está el núcleo pulposo? Está acá, entre los discos intervertebrales, entre los anillos fibrosos, en el medio va a estar el núcleo pulposo. Esto era antes la notocorda, ¿ok? Bien.
colabora en la formación de la columna vertebral. En el adulto lo único que queda es el núcleo pulposo. Pero bueno, fíjense, acá tengo la notocorda, ¿ok? Y esta notocorda va a servir de eje para formar tanto el tubo neural como el intestino primitivo. Como eje, no se olviden, simplemente es eso, es un eje, no va a formar ninguna otra estructura, ¿ok? La notocorda simplemente está ahí para ser de eje. Y eso lo vamos a ver ahora. No hay nada más importante que decir de la notocorda, la verdad. Tienen que recorrerlo del núcleo pulposo, ¿ok? Y nada más. ¿Algunas dudas, preguntas, chicos? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver una por una las capas germinales. Vamos a empezar con el ectodermo. En pocas palabras, el ectodermo me va a dar todo el sistema nervioso y la piel. Pero no toda la piel, solo la epidermis, ¿ok? Porque recordemos que la piel tiene tres capas, tiene epidermis, tiene dermis y tiene hipodermis, ¿ok? De estas tres capas, la epidermis me la va a dar el ectodermo. El resto de las capas me las va a dar el mesodermo, ¿ok? Bien. Entonces, em, solo la epidermis es formada por neuroectodermo, ¿no? También llamado neuroectodermo porque es básicamente el sistema nervioso lo que me va a dar, se van a dar cuenta, ¿ok? Empecemos. Esto es, acá ya la tenemos dividida acá ya se produjo la gastrulación, en pocas palabras, ya tenemos las tres capas separadas, ¿ok? Ya tenemos esto de acá. Lo de azul, ectodermo, lo de rojo, mesodermo, y lo de amarillito, lo de abajo es endodermo. Ya tengo las tres capas. Entonces empecemos con el ectodermo. Acá tengo el ectodermo de azul y por debajo tengo mi notocorda, ¿no? Que se formó, está ahí. Hay un proceso que es muy importante, es clave en el desarrollo del embrión, que es la neurulación. ¿En qué consiste? Consiste en que el ectodermo empieza a plegarse, ¿ok? Empieza a plegarse hasta formar un tubo, si se dan cuenta. Conecto el mouse. Ok. Empieza a plegarse, plegarse hasta formar un tubo. Bien. Una vez que se está cerrando, me va a dar tres cosas. Este proceso de que se cierre y se forme un tubo se llama neurulación. Y en pocas palabras me va a dar tres cosas. Me va a dar el tubo neural, me va a dar la epidermis o ectodermo superficial, también se llama ectodermo superficial o epidermis, o lo que va a ser la epidermis, pero por ahora es ectodermo superficial. Y me va a dar la cresta neural. Lo que sobró, fíjense, estos puntitos que ven acá, lo que sobró de la neurulación, del cierre, se llama cresta neural. ¿Ok? Entonces me da tres cosas. El resultado de la neurulación son tres cosas: tubo neural, epidermis y cresta neural. ¿Bien? Bien. No es gran cosa, ¿no? Pero es importante saber por qué. Por esto. ¿Ok? Bueno, de luego vamos a pasar a los neuroporos. El tubo neural me va a dar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. ¿Ok? Y la cresta neural me va a dar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Esta gran diferenciación debemos tenerla en cuenta. ¿Ok? Tubo neural, sistema nervioso central, que consiste en el encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? Encéfalo y la médula. Eso es lo que me va a dar el tubo neural.
Y luego la cresta neural me va a dar el sistema nervioso periférico, que son nervios craneales, nervios raquídeos, ganglios autónomos, todo lo que se desprende de acá, todo lo que se desprende de acá es el sistema nervioso periférico. Bien, y estos van a ser dados por la cresta neural. Esto deben tenerlo en claro, chicos. Es su pregunta. Ahora, el cierre del neuroporo es algo muy importante. Ya lo he explicado, creo, anteriormente. Em, Cuando se produce la neurulación, esto es la neurulación, se está cerrando el tubo neural. Lo que estamos viendo acá es el cierre del tubo neural, solo que no se cierra por partes, ¿no? Se va cerrando y finalmente me quedan dos aberturas, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, ¿no? Estos de acá. Me quedan dos aberturas. Deben cerrarse, claro, pero son las últimas en cerrarse. El anterior se cierra en el día 24 y el posterior al día 26. Bien, puede haber errores, como en todo, puede haber errores en este cierre que me va a condicionar algunas patologías, por ejemplo, patologías del neuroporo anterior, tenemos anencefalia como lo más característico, encefalocele, ¿ok? Craniorasquisis, cuando desde acá no se cierra, ¿no? Depende de dónde esté el error en el cierre, va a ser la gravedad de la patología. Y algunos errores del neuroporo posterior, tenemos espina bífida, oculta o abierta, ¿no? Y bueno, eso. Por eso es que a las madres se les da el ácido fólico, ¿no? Muy, muy famoso, el ácido fólico. Pero es básicamente un suplemento, es básicamente preventivo el ácido fólico. No es que te va a evitar que se forme esto, ¿no? Estas malformaciones, no. Lo que hace el ácido fólico es darle a la madre los mecanismos suficientes para que no haya errores al momento de duplicar el ADN, ¿no? Porque en eso interviene el ácido fólico. El ácido fólico em, es crucial, ¿no? En la formación de nuevo material genético. Entonces, si la madre tiene deficiencias de ácido fólico, puede haber errores. Entonces, se vio que si se da ácido fólico de manera preventiva, se reduce un 70% que se presenten estos casos, ¿no? Entonces, por eso se da ya como parte de, como también se le da hierro a la madre, ¿no? También se le da hierro, como parte de la prevención, ¿no? Bien. No se olviden, chicos, vamos a repasar rápido en la neurulación. La neurulación me va a dar tres cosas. Me va a dar el tubo neural, me va a dar la cresta neural y me va a dar la epidermis, ¿ok? De estas dos cosas, ¿qué es esto? El tubo neural es importante porque me va a dar el sistema nervioso central, que consiste en el encéfalo y en la médula. En cambio, la cresta neural me va a dar el sistema nervioso periférico, que son todo lo que se desprende, ¿no? Nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios autónomos. Hay muchas otras cosas, ¿ok? Pero no voy a profundizar porque hay una clase especial de sistema nervioso, ¿ok? Esto también les voy, no, eso sí les van a preguntar, de hecho, la división del tubo neural. ¿Recuerdan al tubo neural, no? Que me va a dar al sistema nervioso central. A la semana 3 tiene 3 vesículas: proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y a la semana 5, 5 vesículas. El proencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo se queda como está y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Em, Acá es una forma muy fácil de recordarla porque es tercera semana, 3 cosas, quinta semana, 5 cosas, ¿no? Debe ser así. Bien, acá les puse lo que da. El telencéfalo me va a dar los hemisferios cerebrales.
hemisferio derecho e izquierdo, el diencéfalo me va a dar los núcleos basales, el mesencéfalo me va a dar el origen de los nervios raquídeos, el origen, el metaencéfalo me va a dar el cerebelo, y el mielencéfalo me va a dar el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿ok? Toda la médula espinal. Y ya sería, eso sería todo. ¿Deben aprendérselo? Sí, no sé si les pregunten para este parcial, pero ya, apréndanselo de una vez, ¿no? Recuerden, semana 3, 3 cosas: proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Quinta semana, el proencéfalo se divide en telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo se queda como está, y el romboencéfalo se divide en metaencéfalo y en mielencéfalo. Un trabalenguas, ¿no? Sí. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá, chicos? Ok, continuemos entonces. Ahora vamos a ver el mesodermo. El mesodermo, este gráfico lo resume muy bien, ¿no? Porque es básicamente todo: huesos, músculos, obviamente sistema cardiovascular, ¿no? Porque son músculos al final de cuentas todo esto, y sistema urogenital, ¿ok? Bien. El mesodermo lo vamos a dividir en 3 partes, ¿ok? Tenemos mesodermo a ambos lados, ¿no? Fíjense, ¿esto qué es? Este es el tubo neural, ¿no? Se está formando el tubo neural, se está dando la neurulación acá. Muy bonita esta imagen. Este es el tubo neural que se está plegando, ¿ok? Se está plegando. Y a los costados vamos a tener al mesodermo, a ambos lados. Y va a haber partes, ¿no? Va a haber un mesodermo paraxial, intermedio y lateral. El mesodermo paraxial, el que está al ladito nada más, me va a dar las somitas, no, los somitos. Me va a dar los esclerotomos, dermatomos y miotomos. ¿Qué es todo esto? Son grupos celulares que se van a empezar a diferenciar, ¿ok? Lo vamos a ver cuando veamos sistema osteomuscular. Hay un gráfico muy interesante donde vemos cómo los somitos, ¿no?, se empiezan a juntar entre ellos y se empiezan a diferenciar, ¿no? Por un grupo vamos a tener a los esclerotomos, que me van a dar cartílago y huesos, ¿no? Los esclerotomos se van a empezar a juntar. Vamos a tener a los dermatomos, que van a formar el resto de la piel, que es la dermis y la hipodermis. Y vamos a tener a los miotomos, que van a formar los músculos, ¿ok? Son células que se empiezan a juntar y se empiezan a diferenciar entre ellas. Y se empiezan a reproducir, ¿no? Se empieza a reproducir el número. Luego vamos a tener al mesodermo intermedio. Voy a ponerlo de rojo acá. Luego vamos a tener al mesodermo intermedio, que me va a dar el sistema urogenital. El sistema urogenital es muy, muy importante. Tiene básicamente su propio mesodermo, porque el mesodermo intermedio está hecho básicamente para el sistema urogenital. Cuando lo veamos, es una clase bastante interesante. Algo que les voy adelantando es que no todo el sistema urogenital va a ser del mesodermo, o propiamente del mesodermo. Solo me va a dar riñones, ¿ok? Riñones, uréteres, uréteres y gónadas, ¿ok? Gónadas. Eso es lo que me da el mesodermo, ¿ok? Riñones, uréteres y gónadas. Y ustedes dirán, ¿y la vejiga? ¿Y la uretra? Ah, eso tiene otro origen embriológico, ¿ok? La vejiga y la uretra va a tener origen endodérmico. Cuando estemos viendo los sistemas, vamos a ir entendiéndolo mejor, ¿ok? Pero si les preguntan de cómo se forma el sistema urogenital, ustedes respondan mesodermo, ¿ok? Bien, porque lo principal, que son los riñones
y las gónadas, que es básicamente sistema, sistema excretor, ¿no? ¿Qué es lo principal del sistema excretor? Los riñones, ¿no? El resto está ahí, ¿no? Es importante, sí, pero lo importante son los riñones. Y el sistema genital, ¿no? ¿Cuál es lo importante de los genitales? ¿Los genitales externos es lo importante o los genitales internos? Los internos, ¿verdad? Las gónadas, testículos y ovarios, eso es lo importante. ¿Ok? Bien. Entonces, si te preguntan por el sistema urogenital, ¿cuál es el origen embriológico? Mesodermo intermedio. Bien. Pero ya saben que no es todo. Forma riñones, uréteres y las gónadas. Y por último tenemos al mesodermo lateral, ¿ok? El mesodermo lateral, que me va a dar, que tiene dos capas, ¿no? El esplácnico y el somático. El esplácnico va a ser el visceral y el somático va a ser el parietal. Básicamente son capas, van a formar capas, perdón, ¿ok? El esplácnico va a formar capas que van a rodear a los intestinos o cualquier órgano, perdón, rodear al órgano, y el parietal va a rodear a la estructura que contenga al órgano. La angiogénesis es un punto muy importante también esperen, me perdí un ratito. Sigo un poco mal. Me dio una faringitis terrible la semana pasada, que hasta ahora me dura. Pero bueno, la angiogénesis es un punto importante también para, sobre todo la parte del sistema cardiovascular, ¿no? Vamos a tener que diferenciar angiogénesis de vasculogénesis. Bueno, eso es otra cosa, pero eso ya es para sistema cardiovascular. Pero bien, ¿cómo se forman? ¿Recuerdan que les dije que las células se juntaban entre ellas y se empezaban a diferenciar? Acá sucede lo mismo. Acá tenemos a las células mesenquimáticas, ¿no? Que se empiezan a reunir entre ellas y se forman los em, islotes sanguíneos. ¿Cómo? Algunas células se empiezan a diferenciar en células de músculo liso. ¿Ok? Se empiezan a formar células de músculo liso o en células endoteliales también. Perdón, primero en endoteliales, ¿ok? Para formar el vaso. Y por dentro, las mismas células mesenquimáticas empiezan a diferenciarse en los grupos sanguíneos, ¿ok? En células sanguíneas primitivas, que son los hemangioblastos, ¿ok? Bien, vamos a explicarlo otra vez, porque ni yo me entendí, la verdad. Bien, tenemos las células mesenquimáticas. ¿Cómo se llaman las células mesenquimáticas? Hemangioblastos. Estas se empiezan a diferenciar entre ellas. Algunas van a formar células endoteliales para formar el calibre del vaso sanguíneo y las que se quedan en el centro van a formar células madre hematopoyéticas, ¿ok? Que me van a dar toda la línea sanguínea, ¿no? Tanto la línea roja como la línea blanca, ¿bien? Y es básicamente eso. Entre ellas, entre los hemangioblastos se empiezan a diferenciar, ¿bien? Y así se forman los vasos sanguíneos. Esa es la angiogénesis. Pero hay otro proceso que se llama vasculogénesis. No sé si lo puse, no, porque no es importante. Pero la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos de novo, o sea, de, de la nada podría decir no. Angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos sin que haya anteriormente un vaso sanguíneo. En cambio, vasculogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de un vaso sanguíneo. Acá yo tengo un vaso sanguíneo y de acá se empieza a formar otro, ¿no? Esto se llama vasculogénesis. Pero esto de acá, esto que estamos viendo, es angiogénesis, ¿ok? Ahora no les interesa saber eso. Ya después lo vemos. Bien, listo.
Por último, tenemos al endodermo. El endodermo me va a dar los órganos como los pulmones, el hígado, el sistema digestivo, la vejiga, ¿no? Todo esto de acá. Y parecen cosas muy separadas, ¿no? Parecen cosas totalmente diferentes, pero no. Cuando estudiemos eh, el sistema digestivo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estructuras nacen del tubo del intestino primitivo, ¿ok? La yema pulmonar, donde nace el pulmón, nace del intestino primitivo. El hígado nace del intestino primitivo. La vejiga forma parte en algún punto del intestino primitivo, ¿ok? Todos esos órganos que estamos viendo acá, todos han sido parte en algún momento del intestino primitivo, ¿ok? Y bien, ¿y de qué se forma el intestino primitivo? De endodermo. Acá lo estamos viendo. Acá tengo mis tres capas de azul ectodermo, rojo mesodermo y de amarillo endodermo, ¿ok? Fíjense, mientras se está formando el tubo neural, una vez que ya se forma el tubo neural, por debajo, ¿qué se está formando? El intestino primitivo. También se va a plegar y acá va a formar el intestino primitivo, ¿ok? Bien, ¿y qué me va a dar? El endodermo me va a dar el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal, ¿ok? Todo el revestimiento interno del sistema digestivo, ¿no? O del intestino primitivo es endodermo. El aparato respiratorio también va a ser endodermo, porque de ahí van a nacer, ¿ok? La yema pulmonar nace del intestino primitivo, luego ya se separa, pero nace del intestino primitivo. La vejiga urinaria, ¿por qué? Porque en un principio vamos a tener una cloaca, ¿ok? Una cloaca es, como saben, es en las aves, no tienen separado el sistema excretor del sistema digestivo, ¿no? Todo es en uno solo. Las aves tiran orina y heces al mismo tiempo, ¿no? Porque tienen una cloaca. Nosotros en algún punto hemos tenido cloacas en nuestro desarrollo embrional, ¿ok? Pero se separaron, ¿no? El seno urogenital lo divide y por un lado se queda el recto, ¿no? Lo que va a ser el recto, y por otro lado queda la vejiga, ¿bien? Entonces la vejiga urinaria tuvo un origen tiene un origen endodérmico, ¿no? Que fue parte del intestino primitivo. También vamos a tener otras estructuras como el parénquima de la glándula tiroides y de la paratiroides. Esto se va a explicar cuando veamos cabeza y cuello a través de las bolsas faringias, ¿no? Las bolsas faringias son endodérmicas, ¿ok? Y forman estas estructuras, ¿no? Glándulas tiroides y paratiroides. Hígado, páncreas, ambos nacen del intestino primitivo, y el revestimiento de la cavidad del tímpano y de la trompa de Eustaquio. Esto también se explica por las bolsas faringias, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, en cabeza y cuello, ¿ok? Pero eso ya deben saberlo. Esto también les encanta preguntar, ¿eh? La cavidad del tímpano o el oído medio y la trompa de Eustaquio, ¿por qué está revestido? Endodermo. También les encanta preguntar. Y les voy adelantando una gran diferencia, ¿no? Que puede que se las pregunten en el parcial o en el final, que es el oído. El oído tiene tres partes, como sabemos. Oído externo, oído medio y oído interno, ¿no? Con el caracolito y todo eso. Bien. Siempre hacen esta diferencia con el oído externo y el oído medio. El oído externo, ¿cuál es el revestimiento del oído externo? Recuerda que esto es piel, ¿no? Este es el oído externo, es esto. Es ectodermo. ¿Ok? El revestimiento es ectodermo. En cambio, del oído medio, el revestimiento de la caja timpánica es endodermo. ¿Ok? Es endodermo. Junto con la trompa de Eustaquio, ¿no? Porque la trompa de Eustaquio está por acá, más o menos. Bien, para que ya lo sepan. ¿Ok? Y son cosas muy generales que ya deben ir sabiendo, ¿no? Puede que les pregunten. Es algo muy, muy al ras de lo que es la embriología. Cuando veamos los sistemas,
vamos a ir viendo cómo se van formando y vamos entendiendo mejor el porqué, ¿no? Es muy importante saber el porqué. Y por último vamos a tener a las cavidades corporales que se forman, que también son llamadas celomas intraembrionarios. Vamos a tener tres cavidades. Vamos a tener al sector pericárdico, al sector pleural y al sector peritoneal. Bien, el sector pericárdico, como sabemos, hay una capa, ¿no? Una capa que rodea al corazón. Cuando veamos, todo lo que les digo es cuando veamos, ¿no? Pero sí, porque esto es básicamente una introducción a la embriología. Em, el sector pericárdico está presente desde el desarrollo del corazón, o sea, desde el desarrollo más primitivo del corazón, ya está presente el sector pericárdico. Porque acá vamos a tener a un corazón que todavía es un tubo, ¿no? Este cuadrado que dibujé es el sector pericárdico. Vamos a tener un corazón que todavía es un tubo grueso, claro, que va a empezar a doblarse, ¿no? Y a formar como lo conocemos, ¿no? A formarse como lo conocemos formando las cavidades y todo eso. Pero al doblarse, todas las estructuras se meten ya en el sector pericárdico, un sector que ya está delimitado, ¿ok? Y eso es el sector pericárdico. Otra cosa es el sector pleural. El sector pleural es a medida que va creciendo los pulmones, van a estar revestidos, ¿no? Por pleuras. Una pleura parietal, perdón, una pleura visceral que va a rodear al pulmón y una pleura parietal que va a rodear a la cavidad interna del tórax, ¿ok? Formando finalmente dos capas, ¿no? Que se van a chocar entre ellas, las dos pleuras. La pleura parietal con la pleura visceral se van a chocar, generando algo que se llama un espacio virtual. ¿Por qué virtual? Porque es un espacio que ¿cómo lo explico un espacio virtual? ¿Qué quiere decir? Que las estructuras están pegadas, perdón, las estructuras están juntas, pero no pegadas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pulmón y cavidad torácica están ahí, pegaditas, pero no están, perdón, están juntas, pero no están pegadas, porque pueden desplazarse entre ellas, ¿ok? Eso es una cavidad, un espacio virtual, ¿ok? Y por último tenemos el sector peritoneal, ¿no? Que es la parte ya del abdomen, el peritoneo. También es una capa. Eh, ¿Cómo lo explico el peritoneo? El peritoneo son como dos capas que van a agarrar hacia los intestinos, ¿no? O en los órganos intraperitoneales. Los agarran así, por ambos lados, ¿no? A ver, digamos que esto es el hígado, ¿no? Que es la capa, el órgano más grande que tenemos por ahí. El hígado. El peritoneo es esto. Son dos capas que se juntan y enrollan al hígado, ¿ok? Y lo enrollan, ¿bien? Y también van a enrollar hacia los intestinos, al estómago, al vaso, ¿no? Esos son mis órganos intraperitoneales. Y bueno, así. Son esas cavidades que se forman en el desarrollo embriológico, se llaman también celomas intraembrionarios y lo han preguntado, ¿ok? Bien. Y eso sería toda la clase por hoy, chicos. Espero que hayan entendido realmente. Y bueno, ya estábamos coordinando para hacer repaso de un examen. Lo que voy a hacer es desarrollar un examen, chicos, y voy a ir explicando el por qué. Si tienen exámenes, sobre todo del ciclo pasado, mejor si es del ciclo pasado, me lo pasan, lo reviso y la siguiente clase lo que haríamos es revisarlo, ¿no? Ir viendo pregunta por pregunta y por qué, ¿no? Sobre todo el por qué es importante. Y ya así ya no se olvidan. Si les viene esa pregunta, porque a la universidad le encanta repetir algunas preguntas, ¿no? Y, y bueno, eso sería todo por hoy. Les paso ahorita el post-test al toque. Y bien, ya por el chat coordinamos
si tienen exámenes. Bien. Y bueno, estudien, ¿no? No se confíen con embriología. Ya he visto, ¿no? Con las asesorías he visto que se confían, ¿no? Dicen, bueno, tengo 2 cursos más grandes, que sí, son más grandes, mucha más información. Anatomía, histología son pesadísimos. Y no se desconfíen con embriología porque no quieren jalarlo, ¿no? Quieren pasar el curso y también aprenderlo, ¿no? Porque es importante al final. Al final todo te sirve. Bien, eso sería todo, chicos. Gracias por estar acá y ya nos vemos el otro fin de semana. ¿Ok? Chao, chao. Hasta luego.